Bien, una vez que ya se plantearon las limitaciones físicas del suelo y los problemas que estas limitaciones o van a generar en el desarrollo de nuestro huerto, es importante saber con qué herramientas disponemos para poder corregir estas limitaciones. La primera de ellas es que si tenemos la posibilidad de partir de cero, si podemos planificar una plantación, es realizar una preparación mecánica de cobertura total y profunda previa a la plantación. Pero aquí hay un mito respecto a los suelos del sur, dado que las personas piensan que como son suelos de muy buenas condiciones, que cuando realizaban cultivos como el trigo, por ejemplo, o la avena o una empastada, tenían un muy buen desarrollo y un muy buen rendimiento. En el caso de frutales, la situación es totalmente distinta, porque nosotros preparamos el suelo previo a la plantación y luego ya no tenemos más posibilidad de preparar suelos durante todos los años que dura nuestro huerto. Entonces, el mito es que los suelos del sur no requieren subsolado. Esto, insisto, es un mito, no es una realidad. Efectivamente, requieren subsolado porque todos los suelos tienden a compactarse a través del tiempo, dado que el principal agente compactador de los suelos es la lluvia. Cuando el agua de lluvia va entrando al suelo, va arrastrando partículas finas. Estos sedimentos se van moviendo dentro del perfil del suelo, ese fenómeno se llama eluviación, y las partículas se van acumulando en los límites entre horizontes de suelo, luego comienzan a sedimentar, comienza a incrementar el grosor de este sedimento y eso limita el movimiento del agua durante los años posteriores, los cuales ya se ha plantado el huerto. Por lo tanto, estos suelos tienen que ser preparados con cobertura total porque tenemos que de esta forma evitar la compactación que podría ocurrir durante los primeros 4 o 5 años y que podría limitar el desarrollo de nuestro huerto. Segundo, camellones previo a la plantación. El mito que existe es que los suelos del sur no requieren camellón porque son suelos profundos, muy buenos, ¿cierto?, para otros cultivos. Bueno, ¿cuál es el problema? En el caso del cerezo, la raíz presenta el óptimo de crecimiento con temperaturas de suelo entre 15 y 25 grados. Para huertos comerciales, donde se está regando, la temperatura del suelo va a fluctuar entre 15 y 20 grados durante el periodo de riego. Si nosotros vemos la temperatura del suelo en octubre, en el caso del sur, vamos a encontrar temperaturas entre 12 y 13 grados, y en noviembre entre 13, 13.5 hasta 14. Si ocurre una lluvia en primavera, el suelo se va a enfriar porque la temperatura del agua lluvia fluctúa entre 8 y 12 grados. Entonces, si el suelo se enfría, hay menor actividad de raíz. Habiendo menor actividad de raíz, vamos a tener menor actividad hormonal y eso va a afectar la división celular en la cuaja y por lo tanto los frutos van a presentar un calibre inferior al potencial. Al contar con camellones, el agua puede ingresar al suelo, pero luego va a salir del camellón por el drenaje normal del camellón. El camellón tiene un muy buen drenaje. Al salir el agua desde la zona del camellón, las raíces que están creciendo en ese camellón van a tomar temperatura porque después de la lluvia, con la radiación incidente, el suelo comienza a tomar temperatura y esas raíces se van a activar. Y al activarse va a comenzar la síntesis de hormonas que van a contribuir a una adecuada cuaja y división celular y por lo tanto vamos a tener mayor calibre potencial y mejor cuaja a nivel de planta. Por lo tanto, el camellón previo a la plantación es algo que sí se debe realizar. Lo que nosotros tenemos que discutir es el tamaño o la dimensión del camellón. Luego, subsolado en huertos establecidos. Aquí otra vez el mito, que se piensa que los suelos del sur no se compactan porque no hay tránsito de maquinarias. Insisto, le expliqué que el principal agente compactador de suelos no es la maquinaria, sino es que es el agua de lluvia. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que subsolar huertos establecidos en el periodo de salidas de verano, me refiero básicamente fines de marzo, abril o inicio de mayo inclusive, y ese subsolado probablemente se comienza a realizar después del año 4 o 5 de haber plantado, y de ahí en adelante con una frecuencia de cada 2, 3 o 4 años en función de la compactación natural de cada tipo de suelo. Luego la aplicación de ácidos húmicos y fúlvicos vía riego o cobertera, esto va a aumentar la masa de raíces y también va a mejorar el desempeño de la planta en el suelo. Y el mito es que los suelos del sur tienen tanta materia orgánica que no se requiere aplicar ácidos húmicos o fúlvicos. Bueno, aquí hay que hacer la siguiente separación. Si bien los suelos del sur presentan mucha materia orgánica, es una materia orgánica altamente estructurada, poco funcional. Cuando nosotros aplicamos ácidos húmicos o fúlvicos, estamos aplicando la parte funcional de la materia orgánica, que tiene mucha interacción tanto con la raíz como también con la biomasa benéfica del suelo, y genera mayor masa de raíces, mejor actividad hormonal y por lo tanto mejor desempeño de planta. Luego, la aplicación de enmiendas orgánicas en otoño e invierno. Esta es una fuente de carbono y también fuente de nutrientes que nos permite incluso ahorrarnos del orden de un 20, perdón, del orden de un 70 hasta un 80% de la fertilización convencional que estamos empleando en el huerto. ¿Cuál es el mito? Que las enmiendas orgánicas suben la conductividad eléctrica. Bueno, la gente que no conoce de enmiendas orgánicas y que ve la descripción de una ficha técnica de una enmienda orgánica va a encontrar composición de nutrientes y también la indicación de la conductividad eléctrica de esa enmienda al 100%. Pero luego hay que pensar que cuando se aplica la enmienda orgánica en el suelo ocurre una distribución y una mezcla con un gran volumen o masa de suelo, por lo tanto los iones se van a diluir en ese suelo.
¿ya? Es igual que una fertilización. Si ustedes miden la conductividad eléctrica de una mezcla de fertilizantes, van a encontrar que el valor de conductividad eléctrica es el doble que cualquier enmienda orgánica. De hecho, cuando nosotros hemos realizado experimentos de investigación a nivel de campo y también en condiciones controladas, hemos demostrado que utilizando las mismas unidades de nitrógeno, fósforo y potasio con cualquier enmienda orgánica, la conductividad eléctrica que se genera es la mitad de lo que se obtiene empleando fertilizantes convencionales. Finalmente, la aplicación de biomasa microbiana benéfica al suelo, como té de compost o té de humus o cócteles de microorganismos ya formulados. ¿Cuál es el mito? Por desconocimiento, la gente cree que los suelos del sur siempre tienen mucha actividad biológica porque son ricos en materia orgánica. Hay que explicar que la actividad biológica del suelo es temperatura dependiente. Por lo tanto, si bien hay mucha actividad biológica, esta actividad biológica en el sur se está presentando desde diciembre hasta marzo principalmente. Como nosotros necesitamos actividad biológica en octubre y en noviembre, se requiere la aplicación de estos cócteles de microorganismos benéficos en ese periodo para que también reaccionen con la raíz, ayuden a que haya una mayor actividad de raíz temprana, una mayor división celular a nivel de tejidos internos, frutos por ejemplo, y con esto estamos ayudando al crecimiento inicial de la temporada. Por lo tanto, este tipo de productos se tiene que emplear en el huerto al menos durante los meses de octubre y noviembre. Bueno, el calibre de frutos es el resultado del número de células por el tamaño de las células. Y aquí insisto en lo importante de contar con camellón en nuestros huertos para la zona sur. El número de células se define en los primeros 20 a máximo 25 días después de ocurrir la cuaja. Y este número de células va a ser función de la actividad hormonal, citoquininas, auxinas, reservas de calcio y reservas de nitrógeno. La síntesis de hormonas, auxina y citoquininas va a estar ocurriendo en el meristema en crecimiento, yemas, por ejemplo, frutales, pero también raíces. La raíz es una fábrica hormonal. Si nosotros queremos potenciar la actividad de la raíz, necesitamos de que el suelo tenga temperatura. Por lo tanto, si llueve en primavera, el suelo se va a enfriar. Pero si hay camellón, el agua va a salir del camellón y con eso nosotros logramos un incremento de la temperatura del suelo y también una activación rápida de las raíces superficiales y con ello mayor síntesis hormonal que va a estar contribuyendo en la división celular y en aumentar el número de células por fruto y con ello también incremento del calibre potencial de esos frutos. Dentro de las enmiendas orgánicas, tenemos enmienda orgánica en estado fresco, semicompostado o compostadas, y para el caso del cerezo, la dosis que va a emplear de cada una va a depender del rango de rendimiento y también de la necesidad de nitrógeno expresada en kilogramos por tonelada de fruta a producir. Es importante ajustar la dosis a estos dos requerimientos, dado que un exceso de nitrógeno, por una parte, genera desequilibrios de crecimiento en la planta, podría tener incluso un efecto negativo en la calidad de la fruta, pero principalmente un exceso de nitrógeno estaría generando una contaminación ambiental que no es lo que nosotros estamos pensando en la agricultura moderna. Siempre tenemos que ser muy cuidadosos con el medio ambiente. Entonces, en función del rango de rendimiento del cerezo y ajustado a este requerimiento de nitrógeno expresado en kilos por tonelada, nosotros vamos a decidir cuál es la dosis de enmienda orgánica a emplear. Si el rendimiento es menor, la dosis de cualquiera de estas enmiendas va a ser menor. Si el rendimiento va aumentando, va incrementando también la dosis a usar. Y si el rendimiento es máximo, que podría incluso ser mayor a 15 toneladas por hectárea para alguna variedad autofértil como lápiz que tenga una condición climática que permita llegar a ese rendimiento, podríamos nosotros incluso incrementar levemente la dosis que está aquí sugerida, siempre, como les decía, ajustándonos al requerimiento de nitrógeno expresado en kilos por tonelada producida. Respecto a los ácidos húmicos, nosotros siempre estamos realizando experimentos con distintas plantas, dentro de ellos cerezos, huertos establecidos, a veces plantas en maceta, y hemos demostrado que aplicando ácidos húmicos y trabajando con huertos nuevos, porque es mucho más fácil de medir un huerto nuevo, porque en huertos establecidos es tanto el crecimiento vegetativo que es muy difícil poder acceder a todas las ganancias de crecimientos nuevos. En cambio, en una planta o en un huerto nuevo, nosotros medimos la altura de la planta, y le sumamos los anticipados, si es que existen, y estamos registrando el crecimiento lineal o con cuánto crecimiento venía la planta desde el vivero. Se hace la plantación, se comienzan los tratamientos, en este caso nosotros aplicamos ácidos húmicos fúlvicos, formulaciones líquidas, durante el mes de octubre y noviembre, y luego al término de la temporada nosotros volvemos a medir la planta, cuánto es su crecimiento final, le sumamos los laterales, es que hubo emisión de laterales, y luego graficamos la diferencia, o sea, ese delta de crecimiento que le llamamos ganancia de crecimiento lineal acumulado, y aquí estamos observando que con los tratamientos donde se aplicó ácido húmico y fúlvico, este es un suelo de origen volcánico, aquí hay ceniza volcánica, es un suelo trumado, como los que vamos a encontrar en el sur, a pesar que allá hay mucha más materia orgánica, pero se está demostrando el efecto benéfico, porque estamos logrando del orden de un 30% más de crecimiento lineal al aplicar estos compuestos húmicos fúlvicos.
Luego, si medimos la ganancia de diámetro de tronco, medido a 30 centímetros sobre el suelo, después de la temporada de crecimiento y después de haber aplicado estos tratamientos, también se está demostrando una ganancia del orden del 20 al 25% respecto de los controles que no recibieron la aplicación de ácidos húmicos y fúlgicos. Por lo tanto, esto está justificando la aplicación de compuestos húmicos y fúlgicos en nuestros huertos de cerezo. También tenemos otro tipo de productos que son aquellos productos que tienen efecto rizogénico. ¿Ya? Por ejemplo, este producto que lleva por nombre Fort Soil. Este producto es un extracto generado por biomasa benéfica de suelo y este extracto se aplica en crecimiento temprano de raíces, octubre y noviembre principalmente, y multiplica el desarrollo inicial de las raíces y por lo tanto va a tener efectos positivos en la cuaja, división celular y en la productividad. Para poder cuantificar de mejor forma, nosotros trabajamos con experimentos controlados en plantas en maceta. Entonces nosotros estamos aplicando esto en plantas que podemos medir todo su crecimiento vegetativo. Por ejemplo, la altura inicial de las plantas, la altura final, la ganancia porcentual de altura, largo acumulado de brotes sobre el injerto, bajo el injerto, largo total, etc. Si ustedes ven acá esta tabla comparativa, a veces hay muchas diferencias cuantitativas, pero como hay diferencia entre plantas, nos genera un coeficiente de variación que no nos permite detectar esa diferencia en términos estadísticos. Sin embargo, hubieron diferencias altamente significativas en la ganancia porcentual de altura, o sea, aplicando este producto que tiene este efecto rizogénico, las plantas presentan mayor crecimiento y también mayor producción de biomasa de hojas, como se está mostrando aquí en este resultado. Entonces, esto también está demostrando la bondad de este tipo de producto. Insisto, la biomasa del suelo también genera este tipo de compuestos, pero lo va a generar, para el caso de los suelos del sur, desde diciembre en adelante, cuando aumente su actividad producto del aumento de la temperatura del suelo. Si aplicamos un producto de estas características temprano en octubre o durante noviembre, estamos potenciando la actividad de las raíces y con ello vamos a tener efecto en crecimiento de planta y también en calibre de frutos y en productividad. Acá tenemos otro ejemplo. Este es un producto que está formulado con ácidos húmicos y con biomasa benéfica. El nombre comercial es Vacuum Seco y lo aplicamos en dosis equivalentes a 60 litros por hectárea, que es la columna verde oscuro, 30 litros por hectárea, la columna verde claro, y el control que está en color amarillo. Y dentro de todas las variables medidas, al igual que la lámina anterior, les presento el peso seco de hojas previo a la caída invernal, es decir, como son plantas en maceta, aplicamos el tratamiento, dejamos que crezca, medimos una serie de variables, pero previo a la caída de las hojas, nosotros cosechamos las hojas, las secamos y las pesamos. Si hay mayor producción de hojas, tenemos un índice muy robusto del efecto en crecimiento de biomasa y estamos demostrando el efecto benéfico del uso de este tipo de producto en nuestro huerto. Luego, conociendo un poco de la nutrición de nuestros huertos, aquí les presento la ganancia de nutrientes en términos porcentuales para un árbol de cerezo de 3 años que está conducido en KGB previo a la brotación. O sea, son muestras colectadas el mes de agosto, ¿cierto? Mucho antes de la brotación, y queremos conocer cuál es la composición en términos de reparto porcentual de nutrientes. Y ustedes van a observar que el principal elemento extraído por la planta es el calcio, y en segundo lugar el nitrógeno, y muy por debajo los demás elementos. Esto es de suma importancia porque cuando uno establece un huerto de cerezo, si queremos que este huerto tenga buenos haces conductores y tenga muy buena capacidad de conducción de agua, es importante evaluar la fertilidad del suelo y realizar las aplicaciones de calcio que sean necesarias previo al establecimiento del huerto y también aplicaciones de calcio durante el ciclo de crecimiento de la planta, porque es el principal elemento extraído por las plantas de cerezo. Si no tenemos calcio suficiente, las plantas van a presentar menor grosor, menor capacidad de conducción vascular, menor producción de fotosintatos y por lo tanto se va a afectar la productividad de nuestro huerto. En términos de reparto de nutrientes durante el ciclo de crecimiento de nuestro huerto, al inicio, cuando comienza la brotación, la planta comienza a trabajar básicamente con las reservas y esas reservas le permiten la alimentación de la planta al menos durante 30 días. Estas reservas se van a construir en el periodo de post cosecha de la temporada anterior y el principal consumo de nutrientes en estos estadios iniciales de crecimiento va a ser de nitrógeno y de calcio, que son los principales elementos contenidos en los brotes. Luego, cuando ya está ocurriendo la floración y la cuaja, la raíz va a comenzar con una actividad incipiente, va a comenzar a absorber algo de los nutrientes presentes en el suelo, pero cuando ya hemos llegado a la fase de término de endurecimiento del carozo y el cerezo comienza a crecer fuertemente porque nos vamos acercando a la cosecha, hay un gran consumo de potasio y por lo tanto vamos a tener que incrementar las dosis de potasio que estamos empleando en ese periodo. Finalmente, después de terminada la cosecha, tenemos que aumentar las dosis de nitrógeno y de magnesio para con esto lograr acumulación de reservas
que nos permitan el crecimiento de nuestro huerto en la temporada siguiente. Entonces, en este esquema se está mostrando de una forma muy esquemática, es un diagrama, ¿cierto?, que nos muestra la importancia relativa cuantitativa de cada nutriente, o sea, dónde tenemos que aumentar la dosis de un elemento o de otro, dependiendo de cuál sea la fase en la cual está creciendo nuestro huerto. En términos de crecimiento de frutos, si queremos mirar un poquito más fino, aquí les presento la gráfica de acumulación porcentual de peso fresco y peso seco del fruto de cerezo desde el día 0, en plena flor, hasta la cosecha. Por eso esta sigla significa día después de plena flor. Y ustedes van a observar que se cumple la curva doble sigmoidea. Inicialmente crece muy poco, luego comienza a alongar, luego viene la fase de endurecimiento del carozo, y una vez que termina la fase de endurecimiento del carozo, en las últimas 3 semanas se logran las 2/3 partes del crecimiento final de la fruta, pero una forma que crece, o una forma va acumulando carbohidratos y también de nutrientes de una forma muy rápida. Entonces nosotros tenemos que reaccionar a esa necesidad del huerto con los manejos que sean adecuados. En términos de acumulación de nutrientes, sigue más o menos el mismo esquema. Para el nitrógeno y para el potasio, el fruto gana muy poco inicialmente, viene la fase de endurecimiento del carozo, que en términos de crecimiento no se nota tanto, pero aquí hay ganancia de nutrientes en esa fase, y una vez que termina la fase de endurecimiento del carozo, hay una gran acumulación de estos nutrientes hasta llegar a la cosecha. Lo mismo está ocurriendo con otros elementos como el calcio, el magnesio, el fósforo. Y aquí hay otro mito. Regularmente se piensa, sin mucho argumento, que el calcio solamente ingresa a la fruta inicialmente y que de ahí en adelante no es necesario aplicar calcio o que no va a ingresar. La gráfica está mostrando claramente que la ganancia de calcio ocurre hasta el término del ciclo de crecimiento del fruto y hay una gran ganancia de calcio en la segunda mitad del periodo de crecimiento. Es decir, si estos son frutos de la variedad Bean, que tienen un periodo de floración a cosecha de 65 días, desde el día 34 al día 65 estamos logrando un 70% de la acumulación del calcio. Por lo tanto, el calcio es un nutriente que se va a aplicar en los cerezos durante todo el periodo de floración, cuaja, crecimiento de frutos y hasta la cosecha, dado que este elemento tiene mucha incidencia en la calidad de la fruta porque va a regular la síntesis de etileno y la actividad de algunas enzimas que son las que van degradando la estructura de nuestro fruto y que nos podría afectar en la post cosecha. ¿Ya? Entonces, insisto, calcio se va a aplicar durante todo el periodo de crecimiento del fruto y el potasio también, pero se va a concentrar básicamente en los periodos finales de crecimiento del fruto, que me refiero básicamente a las últimas 3 semanas de crecimiento previo a la cosecha. Luego, si nosotros queremos lograr una mejor respuesta a la fertilización de nuestro cerezo, tenemos que conocer en qué periodo crecen las raíces. Esta es la gráfica lograda con un risotrón que nosotros hicimos años atrás en nuestra estación experimental línea Raigüen, que está en Villa Alegre, séptima región, y que está mostrando claramente que el cerezo, a diferencia de otras especies, presenta un gran flash de raíces que ocurre desde mediados de primavera hasta mediados de verano. Si nosotros tenemos que alimentar un huerto con nutrientes, queremos una gran respuesta a la fertilización, tenemos que tratar de concentrar los nutrientes o la aplicación de fertilizantes en este periodo, porque hay mayor posibilidad de recuperación de esos nutrientes por las raíces. Entonces, esta raíz, si ustedes van analizando en términos fenológicos cómo va ocurriendo esto, van a ver que este pic de crecimiento de raíces está ocurriendo después de la cosecha. La cosecha ocurrió acá, a fines de diciembre, ¿cierto? Inicios de enero, y después que se termina la cosecha, comienza el flash de crecimiento de raíces porque la planta internamente va regulando la competencia entre el crecimiento de los distintos órganos. Bueno, en términos de dosificación de nutrientes para nuestros huertos de cerezo en etapa de plena producción y pensando en el sur de Chile, para hacer un esquema bastante simple, la dosis de los nutrientes se va a fijar en función del rendimiento y también de factores de dosificación, los cuales tienen que ser criteriosamente seleccionados. Para el caso del nitrógeno, entonces para nosotros va a ser muy importante el rendimiento, si rinde más, consume más, lo mismo para todos los elementos, y el factor de dosificación va a fluctuar desde 0 en huertos muy vigorosos, es decir, no hay que aplicar nada, hasta un máximo de 6 kilos de nitrógeno por tonelada a producir. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a usar 6? Cuando estamos hablando de huertos débiles, huertos que están en formación entrando en producción, y regularmente vamos a usar factores entre 2 y 3 para huertos que estén equilibrados. Entonces, para determinar qué factor utilizamos para el nitrógeno, es muy importante determinar la edad del huerto y también el vigor del huerto. Tenemos que entender que un exceso de nitrógeno es un enemigo para los cerezos. De hecho, puede afectar incluso el adecuado enardamiento y disminuir la productividad. Para el caso del fósforo, el factor va a fluctuar entre 3 y 12 kilogramos de P2O5 por tonelada a producir y va a depender básicamente de lo que nos indique nuestro análisis de suelo.
Si el suelo es pobre en fósforo, vamos a usar un factor muy alto. Si el suelo es rico en fósforo, un factor muy bajo. Si el fósforo tiene presente un nivel medio, entonces tomamos también un valor intermedio en términos de factores. Para el potasio, el factor fluctúa entre 5 a 15 kilos de K2O por tonelada a producir, y la dosis de potasio la vamos a ajustar, o la vamos a ajustar en función de lo que indique nuestro análisis de suelo y nuestro análisis foliar. Para el caso del calcio, el factor fluctúa entre 3 y 12 kilogramos de óxido de calcio por tonelada a producir, y este factor lo vamos a ajustar en función de lo que indique nuestro análisis de suelo, como se indica aquí al pie de la lámina. Para el caso del magnesio, el factor fluctúa entre 3 y 6 kilogramos de MgO por tonelada a producir, y el ajuste del factor o el criterio de qué factor vamos a emplear lo vamos a definir en función del resultado que indique nuestro análisis de suelo y nuestro análisis foliar. Ejemplo, si tenemos un huerto cerezo con un rendimiento de 10 toneladas por hectárea, que podría ser, por ejemplo, no sé, una combinación de alguna variedad regina, ¿cierto? O alguna cordia, algún patrón un poquito más vigoroso. Si este portainjerto fuera vigoroso, ¿cierto? O sea, no estamos pensando en un Gisela 5 o en un Gisela 6, sino que otro tipo de portainjerto que le confiere mucho más vigor. Y luego, el análisis de suelo indica que todos los nutrientes están en un valor adecuado, con un valor de potasio en el rango medio, ¿cierto? Y podría ser un ejercicio cualquiera de cualquier huerto en el sur. Dado que el huerto es vigoroso, vamos a bajar el factor de osificación de nitrógeno y vamos a usar solamente 2 kilogramos por tonelada. Si produce 10 toneladas y usamos 2 kilogramos de nitrógeno por tonelada, la dosis total de nitrógeno a emplear en nuestro huerto son solamente 20 kilos por hectárea. Eso es para toda la temporada. Para el caso del fósforo, usamos un valor, si el análisis de suelo indicó que estaba a todos niveles adecuados, usamos el valor más bajo de dosificación, que es 3. Por lo tanto, la dosis total de fósforo para la temporada serían 30 kilos por hectárea, porque son 10 toneladas por 3 kilos por cada tonelada, nos da un resultado de 30 kilos de P2O5 por hectárea. Para el caso del potasio, usamos un valor medio, dado que indicaba que el valor de potasio en el suelo estaba en el rango medio. Como este valor fluctuaba entre 5 y 15, tomo el valor 10. Entonces, 10 toneladas por 10 kilos de potasio por cada tonelada, nos da una dosis total de 100 kilos. Para el calcio nos da una dosis de 30 kilos y para el magnesio de 30 kilos, usando este criterio de dosificación con estos factores de dosificación. Si queremos saber después qué tan adecuado estuvo esta estimación de necesidades de nutrientes y dosificación de nutrientes, vamos a hacer análisis foliar a fines de enero o inicios de febrero, y con la nueva estimación de rendimiento más el resultado de análisis foliar podemos ajustar, por una parte, el rendimiento y el factor que estamos empleando para tratar de ir calibrando la fertilización a nivel de campo. Esa misma fertilización total lo llevamos a un esquema de fertirrigación en el cual tenemos distintos meses, distintos productos, y si ustedes van sumando el total, aquí están los 20 kilos de nitrógeno calculados, los 30 kilos de P2O5, los 100 kilos de potasio, los 30 kilos de calcio como óxido de calcio y 30 kilos de MgO. El azufre siempre va a sobrar un poco porque estamos empleando fertilizantes sulfatados como el sulfato de magnesio o el sulfato de potasio, ¿ya? Otra cosa importante es que en este esquema de fertilización hay productos con distintos colores. ¿Cuál es la ventaja de usar colores? Cuando ustedes le dicen al aplicador de que no pueden mezclar, por ejemplo, el fosfato monoamónico o el ácido fosfórico con el nitrato de calcio, pero que tampoco pueden mezclar, por ejemplo, el sulfato de potasio con el nitrato de calcio y que tampoco van a mezclar esto con esto otro, finalmente se genera una confusión, no se va a acordar de cuáles son las mezclas compatibles y podría generar errores de mezcla o simplemente no aplicar fertilizantes por el temor a cometer errores. Si nosotros le decimos en esta tablita de fertilización, le colocamos al pie de página un indicador que diga productos de color diferente no se pueden mezclar y se tienen que aplicar en riegos separados, la persona va a observar aquí que los productos que están en color negro son totalmente mezclables, por ejemplo, sulfato de magnesio, sulfato de potasio, urea o nitrato de amonio si quieren usar otro fertilizante, que el producto en color rojo, como es un color distinto, se aplica aparte, que un producto con calcio, y en este caso debe ser calcio con ácidos carboxílicos para que mejore la absorción de calcio por parte de la planta y también la calidad de la fruta. Y el fósforo lo vamos a aplicar como ácido fosfórico, con otro color, que si bien es mezclable con muchos fertilizantes, al aplicarlo solo nos permite lavar el sistema de riego y por otra parte, cuando nosotros estamos aplicando ácido fosfórico en dosis un poco más alta, sobre todo en suelos compactados, nos permite descompactar el suelo y mejorar la velocidad de infiltración de agua, como lo hemos constatado en muchos huertos comerciales. Y aquí hay dos mitos. Primero, para el ácido fosfórico, en el sur, la gente piensa, sin ningún argumento técnico, que la aplicación de ácido fosfórico está acidificando el suelo. Eso es un mito, no es una realidad. Porque aunque apliquen 10 litros por hectárea, 15 litros, eso se va a mezclar con 3.000 metros cúbicos de agua dentro del espacio poroso del suelo, por lo tanto va a tener nulo efecto sobre la acidificación. Y otro mito es que la aplicación de muriato de potasio va a generar un efecto de salinidad.
como nosotros queremos trabajar con un programa que también sea amigable en términos económicos, después que hemos cosechado la fruta, nosotros el potasio restante a aplicar lo podríamos aplicar perfectamente en la forma de muriato, porque esta dosis que está aquí indicada mensualmente se va a repartir en 4 semanas, son pequeñas las dosis que vamos a usar semanalmente, y luego el cloro se va a ir lavando, sobre todo en los suelos del sur, porque lo que no se logre lavar con el riego, se va a lavar con la lluvia de la temporada o del otoño o del invierno siguiente. Así que no hay ningún problema en usar este tipo de producto. Insisto, entonces cuando se piensa que el ácido fosfórico acidifica los suelos del sur, eso no es realidad, es solamente un mito por desconocimiento. O cuando se piensa que el uso de muriato de potasio en el periodo post cosecha en los huertos de cerezo de la zona sur va a generar un efecto de daño por el cloro, también es un mito, eso no es una realidad. Otra cosa importante, la firmeza de fruto. Regularmente las exportadoras, ¿cierto? Algunas usan un único valor de firmeza de fruto para poder categorizarlos. Cuando nosotros hacemos un estudio de descripción, o sea, un estudio prospectivo, podemos determinar de que la firmeza de los frutos, trabajando con muchas repeticiones, 100 frutos por variedad, ¿cierto? Va a ser diferente entre variedades. Por lo tanto, el valor de referencia de firmeza tiene que ser determinado variedad por variedad y también tiene que ser ajustado al instrumento que se emplee, porque si bien hay distintos instrumentos para medir firmeza, estos instrumentos trabajan en rangos distintos de medición. Entonces, primero se tiene que definir el instrumento y luego hay que realizar una caracterización de variedades para tener valores de referencia por variedad. Segundo, cuando nosotros medimos el peso de la fruta, también hay diferencia entre variedades, esto es mucho más conocido por los productores, pero también podemos ver de que no hay ninguna relación entre el peso y la firmeza. Es decir, no necesariamente un fruto con mayor peso es más firme o es más blando. Alguien podría decir, mira aquí coincidentemente, la variedad de Santina, ya sea madura o color caoba, son los frutos de menor peso, pero también la variedad Regina, que presenta mucho menor firmeza en términos comparativos que la variedad Santina, también presenta menor peso. Por lo tanto, el comportamiento entre el peso y la firmeza no tiene ninguna correlación. Sí hay algunas correlaciones en algunos componentes, como por ejemplo el grado Brix y la materia seca. El grado Brix son los azúcares reductores, los que confieren el sabor, y la materia seca son todos los azúcares que están contribuyendo parte del fruto. Por lo tanto, era evidente encontrar una relación de este tipo. Pero cuando nosotros relacionamos los grados Brix con la firmeza, que sí es uno de los atributos de calidad de la cereza, en la medida que va aumentando el grado Brix se va perdiendo firmeza, lo cual es muy lógico. Si nosotros esperamos que el fruto madure, para que sea un fruto más dulce, se tienen que ir degradando algunos componentes estructurales de la fruta y por lo tanto va a ir perdiendo firmeza. Entonces aquí es clave determinar el punto de cosecha, porque si quieren trabajar con frutos más firmes, van a cosechar fruta más verde. Y si no cumple con el Brix, van a tener un problema también comercial. Si queremos fruta muy madura, vamos a ir perdiendo firmeza. Por lo tanto, es de suma importancia determinar cuál es el punto óptimo de cosecha. Y obviamente, si había una relación directamente proporcional entre el Brix y la materia seca y una relación inversa entre el Brix y la firmeza, se esperaba una relación inversamente proporcional entre materia seca y firmeza. Es decir, cuando se dice que tal y tal práctica mejora la materia seca y mejora la firmeza de fruto, es un mito, no es una realidad. Y lo está demostrando aquí este estudio prospectivo de correlación de atributos de calidad en frutos de cerezo. Luego también nosotros podemos pensar de que la aplicación de tal y tal elemento puede incrementar la materia seca en fruta, que es algo que uno escucha recurrentemente. Eso también es un mito. Aquí le estoy mostrando con un estudio de correlación de frutos de cerezo Regina, primera cosecha. ¿Por qué es importante indicar la cosecha? Porque el contenido de nutrientes en la fruta o la concentración va a ir disminuyendo en la medida que vamos avanzando en los eventos de cosecha. Regularmente la mejor fruta de la temporada siempre es la fruta de la primera cosecha porque tiene mayor concentración hormonal y por lo tanto mayor llenado o estructura de los carbohidratos presentes en el fruto. Y en la medida que nosotros vamos avanzando en los eventos de cosecha, se va perdiendo calidad de fruta. Si nosotros hacemos un análisis de correlación, vamos a observar de que muchos elementos correlacionan entre sí. Por ejemplo, el nitrógeno con el calcio, el nitrógeno con el magnesio. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si nosotros aumentamos la dosis de magnesio, vamos a lograr directamente un incremento en concentración de nitrógeno, ¿ya? Porque los dos elementos están creando una suerte de sinergia y están incrementando su concentración en la fruta. Sin embargo, si ustedes ven la relación que existe entre los nutrientes y la materia seca, ninguno de los nutrientes podría explicar un incremento o una caída en la materia seca, dado que la correlación es bajísima o nula. Entonces, la materia seca del fruto no está correlacionando con ninguno de los nutrientes que están presentados aquí en este análisis. Hay otros productos que nos ayudan a mejorar calibre porque son inductores hormonales y son complementos de nutrición. Y regularmente lo que uno obtiene en el caso del cerezo es que un incremento de calibre traiga consigo una caída en la firmeza.
Este producto, que es un complemento de nutrición con microelementos y también es un activador hormonal y también presenta ciertas tasas de hormonas, cuando se aplica en floración y una segunda aplicación al 80% de floración, esto es el producto Transflow XXL, logra un incremento de calibre sin afectar la firmeza. La firmeza se mantiene constante, ¿ya? Por lo tanto, sería una muy buena herramienta para mejorar calibre y mantener firmeza en la fruta. Luego, el análisis foliar. Cuando nosotros hablamos de análisis foliar de cerezo, para poder evaluar la adecuada nutrición, si bien hay un estándar general para el cerezo como especie, que aquí le estoy mostrando el estándar gringo, tenemos que considerar de que aquí se está hablando de cerezo como especie, ¿ya? No estamos separando entre variedades. Entonces, aquí hay un mito. Nosotros pensamos que todos los cerezos son iguales, que todas las variedades responden a este estándar. Eso, insisto, es un mito porque hay diferencias varietales. Las variedades no se comportan igual. Y si además nosotros estamos trabajando la combinación variedad porte injerto, dependiendo del porte injerto, va a haber una mayor absorción o menor absorción de algunos elementos. Por ejemplo, si trabajamos con porte injerto COL, ¿ya? Que es un porte injerto bastante vigoroso, ese porte injerto en particular limita el consumo de potasio y por lo tanto requiere mayor fertilización potásica. Cuando trabajamos con Maxima 14, el Maxima 14 le cuesta absorber magnesio y se tiene que emplear una dosis de magnesio mucho mayor cuando estamos trabajando con ese porte injerto. Bueno, para demostrar que hay diferencia entre las variedades, en un estudio realizado la temporada anterior, ¿cierto? Estas son las muestras foliares que llegan a línea, a nuestro laboratorio, del cual yo estoy a cargo. Entonces, separamos solamente las variedades de mayor importancia comercial para Chile, me refiero a Pink, Cordia, Lapins, Regina, Santina, Sweethair, y aquí vemos los valores promedios de concentración de nutrientes en las hojas. Estas son hojas colectadas del tercio medio de la ramilla del año, entre fines de enero e inicios de febrero. Aquí está el número de muestras para cada una de las variedades. O sea, estamos realizando un estudio poblacional con 390 muestras, que es un número bastante considerable. Hacemos análisis estadístico y encontramos que hay diferencias entre variedades para las concentraciones de fósforo, de calcio, de magnesio, de cobre, de manganeso y de boro. Por lo tanto, en estricto rigor, no podemos usar el mismo estándar en todas las variedades y tenemos que hacer ajustes por variedad y hacer estudios más específicos de combinaciones variedad por injerto, seleccionando huertos que tengan buen desempeño, que presenten buena producción y calidad de fruta, y varios de esos huertos durante unos 3 años consecutivos nos permite generar un estándar o un background de datos en el cual nosotros podemos definir rangos para cada nutriente y tener una referencia que sea mucho más ajustada a la realidad de la combinación variedad porte injerto, sobre todo en la condición de los suelos del sur, porque allí hay diferencias en términos de acumulación de nutrientes en los tejidos. También nosotros podemos hacer ranking. Por ejemplo, para el caso del fósforo en la hoja, la variedad DIN presenta mayor concentración que Regina y que Sweethair. Para magnesio, Sweethair presenta mayor concentración que Regina, y para boro, Sweethair y Lapens presentan mayor concentración respecto a Cordia y Regina. Entonces, si un productor tiene alguna de estas variedades en el campo, o tiene más de alguna de estas, puede comparar los resultados de su análisis foliar y verificar si se están cumpliendo estas relaciones de magnitud, ¿ya? Si se cumple, significa que está todo normal. Si no se cumple, podría haber un déficit de algún nutriente, ¿cierto? O algún exceso de algún otro nutriente. Bueno, en términos de aplicaciones foliares para mejorar la calidad de la fruta, en floración debemos aplicar calcio para mejorar la visión celular, zinc para aumentar la síntesis de auxina, boro para el crecimiento del tubo polínico. Luego que se hace esta aplicación, los elementos se van consumiendo metabólicamente, bajan su concentración y es necesario volver a aplicar, ¿ya? Entonces podemos realizar incluso hasta 3 aplicaciones de estos productos. Lo importante a considerar es que algunos elementos no son mezclables entre sí. Por ejemplo, nosotros podemos mezclar calcio con zinc o zinc con boro, pero no podemos mezclar calcio con boro porque podría precipitar, podría formar borato de calcio. Sí podemos usar algún producto del tipo complejo que está formulado con calcio y con boro, porque complejo expone ambos tipos de cargas, positivas y negativas. Entonces las cargas negativas se unen al calcio y las cargas positivas al boro, pero en sitios distintos. Y ese complejo trae los dos elementos, pero no hay ninguna reacción. Por lo tanto, hay un efecto benéfico de la aplicación de ese tipo de complejos con calcio y boro cuando son aplicados en nuestro huerto. En crecimiento de frutos hay que aplicar aminoácidos para aumentar la actividad fotosintética, calcio y potasio, como se lo mostré en la acumulación de los frutos, ¿cierto? Dos elementos que van a acumularse principalmente en la fase final del fruto, y silicio, que es un elemento que induce respuestas. Cuando nosotros trabajamos con silicio foliar, que ya tenemos un año de experiencia y vamos a continuar trabajando con este elemento vía foliar en varias especies, cerezos, arándanos, etcétera, hemos observado que va mejorando la firmeza de la fruta desde la segunda o tercera cosecha en adelante.
Insisto, las primeras cosechas es fruta de muy buena calidad, es muy difícil mejorar, pero desde la segunda o tercera cosecha en adelante nosotros vamos incrementando la firmeza de la fruta, producto de la aplicación del silicio, porque el silicio es un elemento que una vez que ingresa a la planta, con aplicaciones foliares, induce respuestas metabólicas y respuestas antiestrés. Previa cosecha, también silicio, potasio para el llenado del fruto, movimiento de azúcares y llenado de este fruto, incremento de los sólidos solubles, calcio y boro como complejo para mejorar lo que es la estructura de paredes celulares y estructura de membranas, y también mejorar la calidad post cosecha de ese fruto, porque una mayor concentración de calcio va a controlar las posibles síntesis de etileno, que va a ser el responsable del deterioro de la calidad de la fruta. En post cosecha, aplicamos aminoácidos para aumentar la actividad fotosintética, algas para aumentar la actividad hormonal, nitrógeno y magnesio para construir más clorofila y aumentar la producción de carbohidratos y por lo tanto producción de reservas para la temporada siguiente. En remonización de reservas, sin boro, y si a nuestro huerto le cuesta mucho otoñar, le cuesta mucho que la hoja cambie de color, se puede aplicar boro con molibdeno, y de esta forma nosotros estaríamos trabajando a nivel de reducción del nitrógeno, porque el molibdeno va a tomar el nitrógeno que está en la forma de nitrato en la vacuola, lo va a transformar en nitrógeno amídico, ese se va a mover vía floema hacia los sitios donde se acumulen las reservas, y el boro va a ayudar al movimiento de azúcares asociados a esas moléculas nitrogenadas, y todo esto va a contribuir en que la hoja comience a cambiar de color y la planta termine su ciclo de forma normal. En condiciones de estrés, se deben usar aminoácidos para los estrés que son suaves, ¿cierto? Y para los estrés mucho más fuertes, por ejemplo, después de un suelo saturado por una lluvia o de un golpe de frío, por distintos motivos, ¿cierto? Por un frente frío, etcétera, se deberían emplear algas. El alga tiene mayor efecto hormonal que los aminoácidos. Los aminoácidos tienen mayor efecto nutritivo, mayor respuesta en crecimiento de vigor, pero el alga tiene mejor efecto hormonal. Y cuando haya condición de lluvia primaveral que nos enfríe el suelo y que incluso afecte la coloración normal de las plantas, porque una planta que está creciendo en un suelo saturado y frío no tiene actividad de raíces, por lo tanto no tiene respiración. Si no hay respiración, se reduce el metabolismo interno y nosotros necesitamos activar ese metabolismo a través de la transformación de la energía lumínica en energía química. Para ello vamos a usar tres elementos: magnesio, hierro y manganeso. Estos tres elementos son transportadores electrónicos y nos permiten de que la energía solar incidente sea transformada en energía química. Si a su vez a los tres elementos le agregamos zinc, estamos aumentando la síntesis de auxina, y eso también gatilla actividad metabólica y por lo tanto nos va a ayudar a sacar el huerto de este estrés causado por una lluvia primaveral. Finalmente, si quieren conocer más antecedentes respecto a interpretación de análisis de suelo, de hojas, de frutos, a nutrición, y también a acceder a un gran background de fotografías de deficiencias y excesos nutricionales en huertos frutales, les sugiero consultar este libro que está disponible en INEA La Platina para la venta, ¿cierto? Este libro nosotros lo produjimos el año 2014, en la segunda edición, porque la primera edición estaba completamente agotada. Entonces ustedes pueden consultar a través de la página de línea, ¿cierto? Insisto, en la biblioteca de INEA La Platina se encuentran todas las publicaciones de INEA que estén disponibles. Muchas gracias.